Bienvenidos a Economía en Breve número 212 con lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Este programa tenemos una nueva entrevista que estoy seguro será de gran utilidad especialmente para los participantes en los mercados financieros justo al final del programa. Comenzamos con los datos de la semana en México, entre los que destacó la inflación de la primera quincena de marzo, que al aumentar 0.53% registró el mayor repunte que se ha observado desde 1998 para una quincena similar, aunque en esta gráfica del INEGI pueden ver solo desde el 2012 a la fecha. Además de los renglones de energía ya recurrentes entre los que más aumentan, ahora se sumaron los aumentos en los precios de la tortilla y el huevo, como pueden ver aquí. En este cuadro del INEGI pueden ver tanto la inflación general como la subyacente alcanzando tasas anuales de 4.12% y 4.09%, quedando por arriba ya del rango aceptable. El aumento en la inflación anual era ampliamente esperado, pero para la segunda quincena de marzo, ya que fue en la segunda quincena de marzo del 2020 cuando comenzaron los efectos del confinamiento por el COVID, con una caída abrupta en los precios de 0.78% que llevó la inflación anual de golpe de 3.71 a 2.79%. El resultado de esta primera quincena de marzo sorprendió a todos, ya que el pronosticador más alto en la última encuesta disponible tenía 0.41%. En esta siguiente gráfica pueden ver la inflación acumulada hasta la primera quincena de marzo, donde podemos ver que este año es el mayor desde el 2017, cuando se presentó el tan sonado gasolinazo, y luego desde el 2010. El problema es que aún no ha terminado ni el primer trimestre y ya tenemos una inflación acumulada que llega a 2.1%. En esta siguiente gráfica podemos ver la inflación de cada mes en el 2021, con enero y febrero ya observadas, y a partir de marzo con un pronóstico que se construye básicamente a partir del comportamiento que en promedio en los últimos 5 años han presentado los principales componentes del índice de precios al consumidor. Es cierto que estamos en un año altamente inusual y sujeto a fuerzas económicas sin precedentes y que en los últimos 2 años ha cambiado mucho la dinámica de los precios. Pero, como quiera que sea, este ejercicio nos sirve para tener una idea de cómo podría moverse la inflación anual en los próximos meses, lo que haremos en esta gráfica. Hasta el mes de febrero la inflación general venía por debajo del 4% anual, pero a partir de marzo tendrá un fuerte repunte hasta niveles bien por arriba del 5%. Luego de este pico comenzarían a descender estos niveles hasta tener un segundo pico hacia el final del año, terminando en este escenario en 5.2% la inflación general y 4% la subyacente. Especialmente importante será el comportamiento de la inflación subyacente, que es mucho menos volátil que el índice general y por lo mismo da una mejor idea de la tendencia de mediano plazo que puede estar mostrando la dinámica de los precios. El problema es que la mayor parte del año la inflación subyacente anual estará por arriba del 3.5%, que en años anteriores parece haber sido un eje hacia el cual gravitaba este indicador de la inflación, lo que implica el riesgo de desanclaje en las perspectivas de inflación de mediano plazo, y esto quiere decir a su vez que el público comenzaría a anticipar una mayor inflación de forma más persistente, lo que podría complicar la convergencia de la inflación hacia su meta, es decir, complicaría que la inflación regresara hacia la meta del 3% en los próximos años. Esto es especialmente relevante para el Banco de México y la conducción de la política monetaria. Justamente esta semana, después de conocer el resultado de la inflación que ya comentamos, Banco de México anunció su decisión de política monetaria que tenía programada, manteniendo sin cambio su tasa de interés de referencia en 4%, como ya se descontaba por parte de la mayoría de los analistas económicos y en los mercados financieros. Lo que resultó, sin embargo, una sorpresa fue la unanimidad en el voto de los miembros de la Junta de Gobierno, lo que además de sugerir una lectura bastante uniforme de los factores más relevantes en la marcha de la economía, especialmente sobre la inflación, me parece manda una señal importante de unidad institucional al interior de Banxico, lo que me parece muy adecuado en los tiempos que vivimos de grandes retos para la política económica. Sería muy deseable que también la política fiscal se decidiera, quizá de forma colegiada en algún organismo profesional, con personas con la formación y experiencia adecuadas.
En fin, me llamó la atención que el comunicado de Banxico fue muy escueto y muy conciso, lo que me parece, por cierto, más efectivo y adecuado. Ya en las minutas podremos ver las motivaciones y argumentos de los miembros de la Junta, eso será en un par de semanas. Aunque Banco de México deja abierta la puerta para actuar como considere necesario dependiendo de la evolución de los datos, me parece que el ciclo de baja en las tasas de interés ha terminado y ahora se pone en perspectiva más bien el inicio de un ciclo de alza en las tasas de interés que podría iniciar incluso antes de que termine este año. Por cierto, en esta gráfica podemos ver que a pesar de que la tasa de fondeo nominal en la línea azul oscuro se quedó sin cambio, la tasa de interés real en la línea azul claro fue ya negativa considerando la inflación de la primera quincena de marzo, ya que esta tasa real descuenta justo el efecto de la inflación. En otros datos, pero de los de a de veras, tuvimos el indicador de la actividad económica que presentó una caída de 5.4% real anual en enero y como pueden ver en esta gráfica tiene una recaída respecto a los meses de noviembre y diciembre. Aquí pueden ver el índice en la última década y la recaída que registró en enero regresando a niveles del 2017. En sus principales componentes el IGAE industrial se contrajo 4.9% real anual, mientras que el de servicios lo hizo en 6.1% real anual, lo que estuvo amortiguado por un crecimiento de 2.3% real anual en las actividades primarias, es decir, agricultura, caza, pesca, silvicultura, que no están en esta gráfica. La balanza comercial registró un superávit de 2.681 millones de dólares en febrero, parecido al de hace un año, pero ahora con una caída sensible de 10% en las exportaciones automotrices, industria que está siendo afectada por la escasez de semiconductores, de chips en el mundo, que está haciendo que las armadoras tengan que detener su producción en diversas líneas. Las importaciones de bienes de capital crecieron 4.8% anual, lo que puede ser una buena señal, aunque me parece muy incipiente todavía, de reactivación en la inversión. Las ventas minoristas registraron en enero una contracción de 7.6% real anual, que como pueden ver en esta gráfica es la más pronunciada en 5 meses. La tasa de desocupación de febrero registró un nivel de 4.4%, ligeramente debajo de la observada en enero y de los picos alcanzados en el 2020, pero todavía bien por arriba de los niveles registrados antes de la pandemia y hasta el 2016. Ya hemos comentado que la tasa de desocupación es un indicador que por las características propias del mercado laboral en México es muy limitado. Si vemos la evolución de la tasa de desocupación extendida, que considera además de los desocupados a la población no económicamente activa pero disponible para trabajar, vemos que el nivel va descendiendo alcanzando ya una cifra de 16.7% que sigue siendo inusualmente elevada y refleja mejor la crítica situación del mercado laboral, donde hay todavía 10.7 millones de personas en esta categoría. El INEGI presentó el segundo grupo de resultados del estudio sobre la demografía de los negocios en 2020, que muestra una mortandad de 1 millón de empresas, que aunado a un nacimiento de cerca de 600,000 empresas, deja como saldo una pérdida neta de cerca de 400,000 empresas en este periodo. Este estudio nos da una idea de las consecuencias de la pandemia, del impacto del confinamiento y también de la falta de apoyo financiero a las empresas. Hablando de la pandemia, desafortunadamente se está registrando una tercera ola de contagios en el mundo, como pueden ver aquí en la primera gráfica. Y en México, tristemente, superamos ya las 200,000 muertes oficiales por COVID, aunque un documento del gobierno refiere el exceso de mortandad asociado al COVID que alcanzó las 294,000 muertes hasta la semana número 6 del año, es decir, a mediados de febrero, lo que sumado a las últimas semanas nos colocaría en niveles tal vez parecidos a los de Brasil, que es el segundo país con más decesos en el mundo, pero con algo así como 100 millones más de habitantes que México. Todo parece indicar que en México habrá una tercera ola de contagios en las próximas 2 a 3 semanas, ya que para el periodo de Semana Santa hay mucha gente abandonando las medidas de prevención y volviendo a reunirse en eventos de muchas personas. Por si esto fuera poco,
el entorno político del país se está poniendo más tenso, luego de que el Instituto Nacional Electoral bajara de la contienda a varios candidatos de varios partidos, destacando el candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que a pesar de haber sido acusado de violación por 5 mujeres, fuera ampliamente respaldado por el presidente López Obrador. La determinación del INE se debió a que se realizaron actos de pre-campaña sin presentar los informes de gastos correspondientes, por lo que, de acuerdo con las leyes electorales, pierde el derecho a competir. Esta semana también el presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos dirigida a echar atrás la reforma energética. De verdad me parece increíble que esté proponiéndose este tipo de medidas utilizando argumentos como la seguridad nacional y la autosuficiencia energética muy de los años 70, que en su momento incluso fueron responsables del empobrecimiento del país y de la población, de un desastre en la economía que parece que ya se olvidó o muchas de las generaciones no les tocó vivirlo, y del rezago de México en el mundo. Mucho más urgente debería ser asegurar, por ejemplo, la autosuficiencia en la producción de vacunas o medicamentos, o por lo menos evitar que la cifra de muertos por COVID siga subiendo. De aprobarse esta ley, pues habría repercusiones muy negativas en el funcionamiento de la economía, y de entrada cabría esperar nuevamente muchos recursos legales, amparos e incluso fricciones con empresas nacionales y extranjeras. Pasando brevemente a Estados Unidos, el ingreso personal se contrajo 7.1% en el mes de febrero, lo que de alguna forma ya era esperado luego del estímulo que fluyó a los hogares en el mes de enero. El gasto personal en consumo, aquí en la línea azul y el eje derecho de la gráfica, se contrajo 1% en febrero, cuando se esperaba una baja de nada más 0.7%. Hemos comentado que la pieza clave para la reactivación sostenida de la actividad económica en el mundo es la recuperación del gasto en consumo de los hogares. Y por lo pronto, en Estados Unidos el consumo sigue todavía por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia. Los mercados financieros estuvieron relativamente estables, con los mercados accionarios ganando 0.4% en nuestro promedio de 10 mercados, como vemos aquí. Nuestro mercado accionario subió 0.7% en la semana, terminando en los 47.379 puntos. El tipo de cambio presentó vaivenes pronunciados, alcanzando niveles de casi 21 pesos por dólar, pero terminando en 20.60 en el mercado interbancario. La semana que inicia es de vacaciones de Semana Santa. Tendremos entonces poca información, como podemos ver en esta lámina, destacando en México los reportes de finanzas públicas y actividad financiera del mes de febrero, y en Estados Unidos el reporte de empleo del mes de marzo. Y ahora me da mucho gusto presentar a uno de los economistas más distinguidos y cuya voz y comentarios son especialmente escuchados por los grandes inversionistas. Doctor en Economía por la Universidad de Warwick, con experiencia en áreas operativas de mercado de dinero y cambiario de Banco de México, estratega y posteriormente economista senior en Banco Santander, y actualmente Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Agradezco enormemente la amabilidad para platicar en economía en breve al doctor Gabriel Lozano. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Es un placer estar compartiendo este espacio. El agradecido soy yo toda la vida. Pues mira, Gabriel, tiempos muy interesantes y retadores se viven en los mercados financieros internacionales, con medidas inéditas de política económica y cantidades estratosféricas de liquidez en los mercados internacionales, especialmente en los mercados de bonos, que parecen comenzar a ponerse nerviosos por las necesidades del Tesoro estadounidense y la posibilidad de que se aparezca ahora sí el monstruo de la inflación, que cambiaría radicalmente el panorama. ¿Cómo ves las cosas en los mercados? ¿Estás tranquilo o inquieto? ¿Cómo percibes el panorama? Mira, creo que, la pregunta es la adecuada, justamente pensando en lo que mencionas en términos de la cantidad de liquidez que existe hoy en día. Estamos en una situación de, como se dice en inglés, uncharted territory, una situación en la cual es sin precedentes en términos de lo que se ha venido haciendo en la política monetaria, política fiscal, la
política cambiaria, también tratando de reaccionar en algunos países en los cuales es la principal herramienta. Yo creo que, entre paréntesis, yo creo que para el caso de México es esencial. Y al mismo tiempo, bueno, pensando precisamente en que al ser una situación con estímulos económicos, estímulos de política económica tan sin precedentes, y por otro lado una incertidumbre tan grande con respecto a la manera en que se van a ir recuperando las distintas economías, pues sugiere que son efectivamente momentos complicados y para nada estoy tranquilo, ¿no? Yo creo que efectivamente en corto la respuesta es esa, no estoy tranquilo. Ya empezamos a ver movimientos desordenados, bueno, ya tenemos unas 2 semanas con movimientos desordenados después de haber visto movimientos razonablemente ordenados que sugerían que podríamos estar en una transición suave hacia una situación de recuperación, de un retiro gradual de estímulos, pero hoy por hoy los principales bancos centrales se encuentran con esa gran interrogante. ¿Cómo vamos a salir de esta? El elefante en el cuarto efectivamente es la inflación, y al mismo tiempo pues hay otro elefante en el cuarto, que es qué podría pasar si la pandemia se complica en términos de la recuperación y empezamos esta salida de estímulos económicos, ¿no? Entonces, si se da la salida en términos de estímulos y de repente vemos otra oleada de preocupaciones de pandemia que tengan que llevar o nos lleven a una situación de confinamiento renovado, pues entonces se complicaría bastante todo el panorama, ¿no? Entonces, estamos justamente en ese punto de quiebre, y ese punto de quiebre nos lleva a una situación complicada y que nos dejan bastante intranquilos. Sí, yo creo que varios economistas estamos, pues, como tú dices, inquietos, intranquilos por lo que está pasando, aunque sí son tiempos muy interesantes. Oye, para los mercados emergentes, pues las cosas pueden cambiar rápidamente. La semana pasada sorprendieron las decisiones del Banco Central de Brasil, que ahora sí sacó los espolones para adoptar una postura decididamente halcón o hawkish. Y luego la destitución del jefe del Banco Central de Turquía por parte del señor Erdogan, que generó pues fuertes presiones sobre su moneda. ¿Cómo ves el panorama para los mercados emergentes este año? ¿Está cambiando? Quizá uno de los riesgos es que si cambia esa perspectiva para los mercados emergentes como el nuestro, pues vamos a Claro. tener volatilidad en nuestras variables financieras. ¿Cómo lo ves? No, totalmente, Mario. Creo que aquí los elementos son desde varios puntos de vista complicados para la parte de mercados emergentes por varias razones, pero uno tiene que ver con credibilidad, tiene que ver con la manera en que funcionan los mercados en cada uno de estos lugares. Ya hablabas de las idiosincrasias de los mercados emergentes de diferentes regiones geográficas. Yo creo que en el caso de Brasil se antojaba ya algo que se veía venir ya desde antes. De hecho, nuestro economista para Brasil traía incrementos ya desde hace tiempo para agosto, lo fue recorriendo luego para mediados del año y luego pues, finalmente pues, para el momento en que ocurrió. Pero fue una sorpresa importante en términos del ajuste, del timing y en términos de la magnitud del ajuste. Coincidió también con lo que mencionabas muy bien de Turquía, donde también hay un tema muy particular que se puede destacar, y a fin de cuentas, pues Rusia también otra situación similar. Lo que viene hacia adelante es complicado porque no nada más tiene que ver con inflación, tiene que ver con finanzas públicas, tiene que ver con justamente con temas políticos que están muy relacionados con la manera en que se está lidiando con la pandemia, con los estímulos económicos relacionados con la pandemia. Entonces, sí vamos a tener que estar calibrando muy bien qué tanto hay una contribución de los elementos idiosincrásicos y qué tanto es la contribución de los elementos globales. Entonces, de ahí pasamos a México, que es una situación complicada porque estamos entre la espada y la pared, ¿no? Estamos muy cerca de Estados Unidos, pero somos un país emergente. Entonces tenemos unos temas muy particulares, pero al mismo tiempo muy dependientes de lo que pasa con Estados Unidos. Como bien sabes, el calendario de reuniones de política monetaria pues, están muy atadas a lo que la Reserva Federal decide, y en ese sentido, bueno, el hecho que podamos decidir un poquito después nos da, digamos, un free option o una opción gratis de tomar un poquito más de información, tener un espectro un poquito más grande, de tal manera que eso nos permita tomar decisiones un poco más educadas, pero a diferencia de otros países que tienen el famoso forward guidance o una guía hacia adelante, en el caso de México no la tenemos. Entonces se complica en ese frente también, Mario. Oye, y para México, pues cómo se ve ahora sí el panorama, sobre todo desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, con los cuales tú tienes mucho contacto. ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Cuáles son los temas que tienen en el radar? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Están tranquilos o más bien preocupados? ¿Cómo lo ven? Es muy interesante la pregunta porque, a fin de cuentas, los inversionistas extranjeros tienen una participación en sus portafolios de inversión razonablemente pequeña si la comparamos con los inversionistas domésticos. En general, si pensamos en los índices de inversión, pues tienen un 3, 2%, 4%.
Digo, evidentemente hay distinciones dependiendo de cada un índice en particular, pero es una situación bastante distinta a la que platican los inversionistas locales, no nada más por el tema de la exposición directa a los riesgos, sino efectivamente por esta participación en portafolios a los diferentes activos domésticos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de algunos fondos de pensiones que tienen claramente unos portafolios mucho más rígidos, más específicos, ya sea en equity, en fixed income, en renta fija, renta variable, al mismo tiempo pensando en otras categorías relacionadas con proyectos de inversión, con fibras, etcétera, pues es mucho más diversificado, pero al mismo tiempo un portafolio de assets locales bastante más amplio. Los extranjeros tienen una participación muy pequeña y al fin de cuentas se pueden salir razonablemente más rápido si sienten que tienen que estar empezando a buscar otras oportunidades en otros mercados, en otras regiones geográficas, considerando que muchos inversionistas internacionales, ya sean fondos de riesgo, o también algunos otros fondos, digamos, más dedicados en temas macroeconómicos, por ejemplo, pues a lo mejor deciden buscar una oportunidad más específica en alguna otra región geográfica. En el caso de México hay mucho más rigidez. Entonces sí hay una distinción importante, pero en general los inversionistas extranjeros se sienten todavía un poco más tranquilos si los comparamos contra otras regiones geográficas. Efectivamente, si vemos los datos de tenencia del Banco Central, del Banco de México, sí hemos visto salidas, sí se ha visto que ha habido una caída en el apetito de una manera significativa. De hecho, si vemos la tenencia de los bonos de tasa fija y de largo plazo, que son los famosos M-bonos, sí vemos que han reducido desde los 65, 66% que vimos como máximos hace algunos años a niveles que están cerca del 40% ya, ¿no? Entonces, sí hay una preocupación importante en términos de la tenencia, cómo va a rotar y quién va a ser el nuevo participante en la tenencia de los bonos del gobierno, y si el ajuste en precios va a ser lo suficientemente importante para volver a atraer inversionistas extranjeros y cuál es la naturaleza de estos inversionistas extranjeros, ¿no? Sí hay algunas preocupaciones que se refieren con respecto a las empresas productivas del Estado, hablando un poquito de la empresa petrolera, la empresa de electricidad, la CFE o Pemex, y al mismo tiempo, pues preocupaciones que van directamente relacionadas con qué va a pasar con las finanzas públicas, qué va a pasar con una posible reforma fiscal, cuál es la naturaleza de la reforma fiscal que se podría anunciar por ahí del septiembre en el presupuesto 2022, y todos estos elementos pues, empiezan ya a emerger en un contexto en el cual pues tenemos una elección el próximo 6 de junio que podría también mover las piezas de una manera mucho más rápida. Oye, y en este sentido, ¿tú crees que la decisión, el cambio que nos dio el Banco de Brasil, esté cambiando el panorama, el atractivo relativo para los inversionistas, o todavía no es un tema que empieza a pesar? Sí, sí pesa, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas los países emergentes son un tipo de activo, un asset class, como se le dice en general en inglés, pero al mismo tiempo dentro de Latinoamérica siempre existe esta competencia entre Brasil o México, ¿no? Siendo lo de las economías más grandes, siendo justamente dos países en los cuales hay un seguimiento muy importante sobre la política monetaria, pero en ese sentido cada uno tiene sus idiosincrasias que a fin de cuentas los inversionistas van a tener que empezar a ponderar justamente en términos de qué tan rápido se empieza a visorar este ajuste en tasas de interés para los próximos trimestres. Vaya, nosotros pensamos que Brasil el próximo año puede llegar a niveles de tasa de interés arriba del 6%, cercanas al 6%. En México seguimos todavía con la idea de van a bajar en los próximos meses, van a mantenerla sin cambio, cuándo van a subir. Hay temas muy particulares justamente a la composición de la Junta de Gobierno del Banco Central en México que podrían distanciarse mucho de Brasil y al mismo tiempo pues, obligar a los inversionistas a tomar caminos distintos para después empezar a converger posiblemente. Ok, sí, y hablando ya justo de México, y no sé si coincidas conmigo, pero la Junta de Gobierno de Banjico enfrenta un entorno especialmente complicado, incluso por algunas intenciones que vimos aquí en el país de cambiar la ley de Banco de México, que afortunadamente no prosperó. Me llamó la atención que al gobernador Díaz de León lo reconocieron como el banquero central del año por una revista especializada, lo que por cierto me pareció pues un justo reconocimiento a su labor y a lo que está haciendo la Junta de Gobierno en su conjunto. Pero como ex Banjico experimentado, ¿cómo ves las cosas hacia adelante para nuestro Banco Central y su política monetaria? Acaban de salir los datos de inflación con una sorpresa interesante y el entorno está cambiando muy rápido. Entonces, ¿cómo ves para la política monetaria el resto del año? Lo que es notable, Mario, desde el punto de vista de Banjico, es la paciencia y la cautela al inicio de la pandemia, ¿no? Yo creo que había mucha presión y de hecho nosotros mismos en algunos momentos cambiamos nuestra postura de política monetaria pensando que podrían haber llegado al 3%. Banjico, con toda la experiencia que tiene y toda la capacidad del análisis a nivel de variables financieras, variables económicas y el entorno global, pues
supieron mantener la calma y decir, a ver, lo que necesitamos ahorita, lo que podemos hacer es un estímulo importante desde el punto de vista de apoyar la liquidez, dar y mandar un mensaje de cautela y de gradualidad, de gradualismo más bien, y esto permitió también estar mucho más cautelosos con respecto a lo que debería de venir en los próximos meses, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, llegamos a un momento en el cual los bancos centrales dicen tenemos que subir tasas y Banxico, como venía de un nivel más alto y mucho más suave, pues no está en esa situación de estar apresurado en empezar a subir las tasas. Yo creo que es un poco la interpretación que le doy y yo creo que en buena medida eso es lo que se refleja en lo que está pasando con la decisión de haberle dado el premio a Alejandro Díaz de León. Yo creo que es importante destacar esto, pero al mismo tiempo destacar que ya empiezan a surgir las presiones inflacionarias que podrían ser una preocupación importante para los próximos trimestres. Yo creo que en términos de inflación, y ya pasando a la segunda parte de tu pregunta, lo que llama mucho la atención es justamente que tenemos la inflación subyacente y la inflación no subyacente ejerciendo presión sobre los precios casi a la par, ¿no? Algo tiene que ver por efectos estadísticos bases, es decir, que venimos de una base muy baja, se empieza a subir cada vez más y viene la preocupación de los niveles que vamos a empezar a tocar en el segundo trimestre, pero al mismo tiempo el hecho que hay sorpresas que están relacionadas con distorsiones en diferentes mercados. Quizá hay países con mayor competencia en los cuales ya existe preocupación de inflación, en un país como México, en el cual tenemos problemas de oligopolios y de monopolios, además de los problemas de las disrupciones en cadenas de producción, más allá de lo que pasó con Texas en términos de las disrupciones por temas meteorológicos, pues está también el tema de las cadenas de producción relacionadas con la pandemia y los confinamientos, que también pues, tienen su impacto sobre la formación de precios. ¿Y tu call para este año de política monetaria ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo? Lo cambiamos la semana pasada y ya estamos, de hecho, hace un poco más de una semana, en términos de ya no esperar ningún recorte, ¿no? Esperamos que México se quede en 4% este año y ya mandamos también el mensaje de que quizá la retórica empiece a cambiar gradualmente a cuándo es el momento adecuado para empezar a hablar de un hike, ¿no? De un incremento en tasas. Pero aquí la gran pregunta es, ¿la composición de la Junta de Gobierno es distinta? Ajá. Ya hay 3 miembros que parece ser que tienen un sesgo un poco más tirado a pensar en las ventajas o la necesidad de apoyar el crecimiento y no tanto la inflación. Entonces yo creo que implícitamente ya viene el debate de hay un mandato dual implícito pensando en los nuevos miembros y en lo que pueda pasar con el cambio o el potencial cambio de gobernador. Creo que es una pregunta bien interesante para los próximos meses. Sí, y ya lo estaremos viendo más adelante en el año. Oye, y la pregunta obligada, ya que somos pues relativamente pocos los economistas que tenemos la fortuna de dedicarnos profesionalmente al análisis de la economía y hacer pronósticos. Así que, ¿qué es lo que más te gusta de ser economista? Porque supongo que si sigues en esto después de varios años, pues algo te va a gustar, ¿no? Claro, claro. Mira, he tenido, sí, la suerte de estar en lugares importantes desde que, bueno, crecí académicamente en la Universidad Iberoamericana, luego me fui a Warwick, como bien mencionabas, luego regresé a trabajar de nuevo a Banxico y esto, pues la verdad es que me permitió estar muy cerca de la implementación o de la operación de la política económica y eso para mí siempre ha sido muy apasionante, ¿no? El realmente estar cerca de la toma de decisiones, eso es muy interesante. Y por otro lado también el hecho de poder empezar a ser mucho más analítico, ¿no? El tener esto de el balance de riesgo se me hace muy interesante y a mí con los clientes me gusta platicar eso. No tanto el decirles concreta y únicamente cuál es mi view, sino qué tantos riesgos hay para cada uno de los dos lados, porque digo, ya pasé un poco por momentos de estar en estrategia, pero hoy por hoy yo no tomo la decisión, pero sí le puedo dar los elementos de toma de decisiones a los clientes que lo hace mucho más interesante, ¿no? Como economistas, tú lo sabes perfecto, igual que yo, nos equivocamos muchas más veces de las que le acertamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es comentarle, platicar con el cliente, dar los elementos importantes en la toma de decisiones, de tal manera que uno pueda decir cuál es el riesgo a la baja, el riesgo hacia el alza en un pronóstico, y al mismo tiempo que entiendan que estamos tomando una postura bastante insesgada, ¿no? Siempre hay ese sesgo, desafortunadamente hay mucha gente que también no puede distinguir la importancia de tomar una postura totalmente insesgada en este contexto, ¿no? Es difícil y a veces nos contaminamos porque tenemos un view muy casado con la inflación, por ejemplo, ¿no? De que vamos a llegar al 3.8 o 3.9, entonces como que pareciera ser que queremos forzar la toma de decisiones a nuestro view a ese número de inflación, o al mismo tiempo con lo que pasa con Banxico, ¿no? Hay que ser lo suficientemente flexibles y eso como que le he aprendido sobre la marcha, ¿no? Es algo que vas aprendiendo conforme vas teniendo experiencia, te caes, te recuperas, te equivocas 5 veces, le aciertas una, y esto pues yo creo que es un aprendizaje muy grato y es
padrísimo platicarlo, ¿no? Nunca me ha tocado dar clases desde que estuve en el doctorado, espero hacerlo pronto, pero la verdad es que ese es uno de los temas más importantes para platicar y que a mí me apasionan mucho, ¿no? La parte analítica, la parte de tomar un poco de la parte económica, aprender del pasado, y la parte histórica junto con la parte geopolítica es apasionante. ¿Estarás de acuerdo en que si algo tiene esta chamba es que nunca te aburres porque siempre está pasando algo y tienes que estar pues entendiéndole a muchos temas, ¿no? Justo, yo creo que ese es precisamente un punto bien importante. Pareciera ser que somos muy estáticos en los temas de los que hablamos porque somos economistas de mercado, como tú lo has sido también durante mucho tiempo y con mucha credibilidad y con muchísimas grandes credenciales. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la aburrición o no, pues una semana hablamos de la volatilidad en tasas, otra semana hablamos de la banca central a nivel de los principales mercados, luego hablamos de la parte de la política fiscal y cómo impactan a los mercados y las tasas de interés de largo plazo y la inflación. Entonces cada semana es un tema distinto. Y si me apuras, cada día es un tema distinto. Entonces, recientemente este año, ¿cómo activo se distribuye una epidemia matemáticamente? Siempre hay algo, ¿no? Claro, y afortunadamente todo eso permite como que fortalecer, ¿no? Los cimientos de tal manera que cuando platicas con un cliente en un año, ya tienes ese bagaje adicional para poder dar un poco más de credibilidad a tu historia, de construir, ¿no? Vaya, una historia para cada uno de los clientes con los que platicas. Así es, así es. Pues excelente, Gabriel. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, pues mira, ya hablamos de la parte económica. Creo que es interesante la parte de los retos domésticos, porque bueno, hablamos hoy por hoy mucho de los retos globales, por lo que mencionabas de los mercados, de la expectativa de que hacia adelante vienen retos relacionados con el terminar con los estímulos económicos, pero a nivel doméstico pues hay temas muy importantes, ¿no? También con respecto a lo que mencionaba de la política fiscal, las elecciones de junio del 2021, se vuelven esenciales para entender si es un punto de quiebre con respecto a un gobierno pragmático o contra un gobierno menos pragmático. Entonces va a estar muy interesante los próximos meses. Sí, caray, van a ser tiempos interesantes y complicados, como pues bien sabemos. Oye, pues de verdad te agradezco muchísimo el haber compartido pues toda tu experiencia y la visión que tienes ahorita hacia adelante con el Auditorio de Economía en Breve. Estoy seguro que va a ser de gran utilidad tu plática, tu contribución. Te lo aprecio y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias de verdad, Gabriel. Al contrario, Mario, me da muchísimo gusto estar en este espacio que seguramente cada vez va a ser mucho más popular y te deseo todos los éxitos del mundo. Muchas gracias. Ya estaremos platicando más en el futuro y nuevamente muchas gracias, doctor Gabriel Lozano. Por cierto, la entrevista se grabó el pasado miércoles 24 de marzo. Ya para terminar, en la sección Da Vinci los dejo con una reflexión que me parece especialmente importante en estos tiempos y con esta imagen. Las ratoneras funcionan porque los ratones no se preguntan por qué el queso es gratis. Los países cuyos ciudadanos actúan guiados por el deseo de conseguir beneficios gratis terminan perdiendo algo más que su libertad. Los países que han logrado desarrollar prosperidad es porque sus ciudadanos entienden que producirla implica la armoniosa realización del esfuerzo conjunto entre todos. Y con eso concluimos este programa número 212 con las invitaciones usuales que ya conocen: a suscribirse al canal en YouTube, a darle like, a compartirlo entre aquellos a los que consideren les será de utilidad y a poner sus comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana, y desde luego contribuir para que este canal se consolide realizando su pago en las opciones que ya conocen y que tienen aquí a su disposición. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Muy buenas vacaciones. ¿Qué te pareció?